Claramente, al igual que la política fiscal, la monetaria también ha tenido una solidez bastante importante en los últimos años y que vamos a cederle al presidente José Cantero para que pueda darnos mayor información al respecto. Sin presentación, así tengo. Muy buen día a todos. Feliz día a los economistas. Y como es Día de los Economistas, quisiera rendir tributo al economista o a la persona que considero un economista que ha dejado un gran legado en nuestro país, que es Carlos A. Pedretti. ¿Quién fue Carlos A. Pedretti? Es el creador del guaraní. Nuestra moneda va a cumplir 80 años el próximo año. Fue el que construyó el edificio donde hoy reside el BNF, inspirado en Buckingham Palace. Y lo notable es que Pedretti fue abogado. Y la economía es eso. La economía realmente tiene mucho de sentido común. Y creo que con ese principio alberga a muchas otras disciplinas, así es que también felicidades a los abogados economistas, a los empresarios economistas y a los contadores y a todos que somos economistas. Y yo quisiera hoy en economía solemos hablar de expectativas, pero también quisiera hablar de entendimientos desde el sentido común. Y quisiera comenzar simplemente con una historia que 100 años atrás, en 1920, acudieron a uno de los mejores economistas, a Ludwig von Mises, en Viena, Austria, y le preguntaron, un grupo de burócratas y de expertos economistas, ¿cómo podemos hacer para detener esta inflación? Y él les dijo, le espero hoy a las 12 de la noche en este mismo edificio. Y con esa intriga estuvieron presentes a esa hora y le volvieron a hacer la consulta. Y von Mises le contestó, ¿escuchan eso? Pues apáguenlo. Resulta que en ese lugar, en la parte baja, se imprimía dinero y esa política monetaria díscola fue la que generó la inflación. En Paraguay, y hablando de entendimientos, creo que lo primero que tenemos que comprender es que la inflación que estamos experimentando el día de hoy, que llega a 11%, que es la más alta en los últimos años, no se debe a una política monetaria que esté desasociada con la irracionalidad, con la falta de cordura, con la falta de una regla. Tampoco se debe a una política fiscal que no tenga cordura, ni mucho menos a una política monetaria que pretenda financiar algún déficit. Eso no existe en Paraguay. En Paraguay tenemos una regla fiscal, hoy hay un compromiso de una convergencia prácticamente sin igual en la región, podríamos decir, y una política monetaria que desde el 2015 aplica un esquema de metas de inflación. La segunda idea o entendimiento creo que decanta solo es que esta inflación proviene de afuera. Y hay una frase que siempre me acompaña que es la de Epicteto, un filósofo greco-romano que decía, hay cosas que dependen de nosotros y hay otras cosas que no dependen de nosotros y hay que saber cuál es la diferencia. Y las cosas que no dependen de nosotros son las externas. Hoy estamos viendo que esta inflación de 11%, el 70% proviene de aumentos de precios internacionales. Los combustibles están aumentando un 50%, alimentos 17%. Entonces estamos viendo que ante este escenario de aumento de inflación y que también genera un aumento de expectativa de inflación, el Banco Central está respondiendo con una política monetaria acorde, evitando que el mayor costo de una economía, que es una inflación descontrolada o que se pueda descarrilar, genere más costos. Y si uno pone en la balanza entre el costo de una tasa de interés acorde a un escenario y de lo que pudiese ser un escenario de indisciplina,
no hay forma de comparar. Ahora, se dijo acá que estamos atravesando por choques encima de choques y en el caso de Paraguay, además del COVID, de estos temas logísticos, de la guerra, de la crisis energética, estamos viendo el tema de la sequía. Quizás a nivel internacional el mayor riesgo hoy es que el pacifismo que acompañó a la economía global durante los últimos 50, 70 años se podría haber afectado. Eso tenemos que incorporar en nuestro análisis. Y también que el ancla internacional de precios puede estar resquebrajada. Entonces, ante este escenario de una situación muy compleja, yo creo que hay dos acciones que hacer. Una es tomar las mejores decisiones que están en nuestro alcance, que se habló muy bien acá en el panel anterior, y otra es no tomar medidas que puedan autoimponer más choques del que estamos experimentando. Así es que creo que leyes que puedan vulnerar la posición fiscal nos pondrían en un escenario muy riesgoso, altamente riesgoso, y por eso tenemos que apuntar hacia la cordura en toda la dimensión. Había mencionado al inicio que la estabilidad macroeconómica es muy rentable. Eso vimos a lo largo de este tiempo. La estabilidad no solamente permitió que el país pueda crecer, como se vio, sino que a la vez posibilitó que pueda ser un escudo protector ante los riesgos externos, ante los choques externos. Y lo interesante es que hoy ese escudo protector está bastante bien. Si vemos, hay un compromiso férreo de la posición fiscal de converger hacia la regla fiscal. Los niveles de reserva internacional se mantienen en niveles superiores al nivel pre-COVID. El sistema bancario presenta niveles de solvencia medido en Tier 2 de 20%. Presenta ratios de liquidez y dinamismo también en los créditos. Podemos ver que el mercado cambiario en Paraguay permanece estable, no tenemos estas alteraciones, salidas de capitales. Existe confianza porque seguimos con estos pilares bastante fuertes. Pero yo creo, y creo que tenemos que dejar acá también sentado, que el verdadero ancla no es la meta de inflación, no es la regla fiscal, sino que es el consenso o el entendimiento social de la importancia de la macroeconomía. En otros países no hay una posición así fuerte, por ejemplo, de llevar a un déficit fiscal prolongado en el tiempo. Acá nosotros comprendemos que tiene que converger, que eso fue exitoso. Tampoco en nuestro país existe el entendimiento es muy claro que la deuda no puede ir a niveles más de lo que está hoy. Entonces creo que ese entendimiento es nuestro principal activo intangible. Es la institucionalidad más fuerte que tenemos. Y cuando hablamos con las calificadoras de riesgos y con los inversores, nosotros comentamos cuáles son nuestras fortalezas y creo que esta es la principal. Pero creo que este entendimiento que tenemos hoy tenemos que llevar a otros niveles. Tenemos que crecer en nuestros consensos sociales, construir esos consensos sociales. Y para mí lo más importante que se dijo también anteriormente es que tenemos que pensar en función a décadas, en función a plazos largos. Y hoy estamos comenzando una década. Es muy difícil desde la historia traer una década y decir, esta década es similar a esta, pero quizás la que más se asemeje es la de los 80. En los 80 terminó un modelo económico, hubo problemas climáticos, problemas de deuda regional. El país atravesó por un contexto muy complejo que configuró toda una década. Y con eso en mente, nosotros tenemos que pensar. ¿Y cuál fue otra característica de ese entonces?
no existieron reformas estructurales. Entonces, creo que uno de los consensos que tenemos que llegar es a la relevancia de realizar estas reformas estructurales que hoy están en discusión, que el ministro de Hacienda, Óscar Llamosa, expuso aquí. Y uno puede decir el ciclo político, creo que es una oportunidad que en este ciclo político electoral se puedan presentar estas reformas para que en los siguientes gobiernos y en esta década ya esté todo restablecido. No voy a entrar en detalle, César comentó también muy bien sobre las necesidades de mejoras que se tienen que hacer, también Humberto comentaba ahí, pero el punto es que tenemos que mirar esta década, nuestro PIB potencial ha bajado, probablemente hoy y mirando hacia adelante si no hacemos nada va a ser más errático de lo que era. Tenemos condiciones climáticas, no sabemos si estamos en un escenario de crisis climática, probablemente ya estemos adentro, pero esta resiliencia de reformas estructurales va a fortalecer nuestra resiliencia macroeconómica. Entonces, la resiliencia macroeconómica no se construye desde la nada. Tiene que existir estas reformas estructurales para poder hacer. Y también, ya que este es un espacio de reflexión, yo creo que tenemos que pensar en un proceso de diversificación acelerada a través de la creación de nuevos motores. El sector cárnico a inicio del 2000 exportaba 60 millones de dólares, hoy exporta 1.500. El sector sojero también a inicio del 2000 no tenía la relevancia que tiene hoy y hoy son nuestras principales turbinas y ahí tenemos que incorporar toda la productividad, toda la tecnología, pero atravesar por un proceso de diversificación acelerada que yo creo que hoy es naciente. Está el sector forestal. El sector forestal, de acuerdo solamente a esta empresa, de acuerdo a cálculos de estudio económico, representaría 0,5 o 1% de aumento en el PIB. Solamente una empresa con el encadenamiento que generaría a lo largo de nuestra economía. Y estamos atravesando por esta diversificación acelerada, o sea, hay elementos de decir que vamos por buen camino. El año pasado, las exportaciones de manufactura de origen industrial, MOI, representaron 1.300. No estamos hablando de la industria de origen agropecuario, donde está el sector cárnico, toda la industria cárnica del sector aceitero, sino más bien autopartes, calzado, prenda de vestir, productos químicos, farmacéuticos. Y tenemos que construir esos motores. Pero creo que también en esta reflexión, comprender que en esta década tiene que haber una orientación hacia la inversión, que se habló acá del ahorro y la inversión del capital privado. Y Paraguay tiene muchos proyectos, muchas necesidades, pero creo que una de las reformas institucionales más importantes por la que tenemos que atravesar es contar con las capacidades de generar proyectos de inversión en los diferentes segmentos de nuestra economía. Y para eso, obviamente, el rol de la CAF, de organismos internacionales, para dotarnos de esas capacidades y hacer como hace Colombia, por ejemplo, que sale al mundo y pone una canasta de inversión de 5 billones de dólares. Nosotros tenemos esa condición, pero tenemos que encarar esta década con una bandeja de proyectos. Es muy bueno promover empresas, promover nuevas empresas, pero a la vez de esta línea de promoción de inversiones que hoy también se va a comentar esta tarde a través de la presentación del Ministerio de Industria, de Rediex, también necesitamos generar esta avenida. Y en esta conversación también no podemos dejar en blanco algunos temas. Creo que, bueno, no voy a entrar a hablar de los que ya se mencionó, de la necesidad de educación, etc. Pero considero
que en esta década tenemos que ir más rápido hacia una economía digital. Todos estos procesos de industrialización que el país está se van a seguir fortaleciendo y necesitamos ir hacia exportación de servicios digitales. Si uno mira la balanza de pagos, Paraguay registra déficit en la oferta de servicios, exportación menos importación. Y probablemente esa posición sea negativa en forma continua. Pero requerimos de un nuevo sector digital que pueda exportar servicios digitales y que pueda posibilitar que nuestras operaciones, nuestra vida se facilite, que exista eficiencia. El Banco Central, en este sentido, bueno, está muy comprometido. Hemos lanzado ya hace 10 años el sistema de pagos, el SIPAP. El SIPAP hoy representa 190% del PIB. Por día hay aproximadamente 140.000 transacciones. Hay días que superamos 180.000 transacciones. Y con el lanzamiento del SIPAP, del sistema de pagos instantáneo 24/7, creo que vamos a dar un paso muy importante. A su vez, la reforma, el proyecto de ley de inclusión financiera va también a dinamizar y acelerar los procesos de inclusión financiera, de digitalización, de formalización de la economía. Entonces, sin muchos recursos, podemos hacer mucho en todo este campo. Y también otro entendimiento para esta década, yo creo que necesitamos pensar entre todos en este nuevo rótulo de la competitividad, que es la economía verde, que es la economía sustentable. Hoy las puertas para los distintos mercados tienen estas características, no podemos desconocer. Y Paraguay tiene una oportunidad muy grande. Se hablaron acá de las represas y de lo que representa, pero también tenemos que hablar de todas las otras represas que se pueden generar, de todas las demás productoras de energía a través de no solamente del agua, sino también del sol y lo que sea. Pero si nosotros llegamos a poner en un presupuesto, así como César hablaba del presupuesto que es más rentable, estoy de acuerdo con eso, pero un presupuesto de cuáles son las inversiones en este sector, en lo que es una ciudad verde, en lo que sería el turismo verde o las fuentes de energía que puede generar el país, o en el sector forestal. Si hacemos un presupuesto de eso, obviamente el número va a sobrepasar, va a llegar a 10 billones quizás. El potencial es muy grande ahí y creo que tenemos que capitalizar esto. Por último, solamente en este ámbito de discusión y celebrando el Día del Economista, creo que es muy importante que el diálogo prevalezca sobre el debate, que tengamos un espíritu reflexivo. El diálogo no es, el debate es yo gano, vos perdés, yo tengo la razón, vos no, a mí me aplauden. El diálogo, en cambio, es un proceso de conversación de las mentes constructivas que aspira a un crecimiento, que aspira a un nuevo entendimiento. Y creo que tenemos que, en esta década, comprometernos, que la herramienta sea nuestro diálogo, que podamos mirar más allá de nuestros intereses particulares y muchas veces transitorios, y pensar en la década y dejar un poco de lado la coyuntura por todo lo que está apremiando. Entonces, creo que las oportunidades están, y a través de un diálogo y a través de un compromiso permanente y real, vamos a ser capaces de transformar y de aprovechar todas estas oportunidades que presenta esta década. Muchas gracias.